Hola querida audiencia, en esta ocasión vamos a preparar el uso de un joystick que vamos a utilizar en próximos videos. Recuerden que en los videos anteriores hemos utilizado el joystick como elemento crucial para nuestras demostraciones y esta vez he decidido utilizar un escudo mm, de joystick para Arduino en el que queremos visualizar mediante una pantalla eh, Nokia 5110 mm, el estado de los botones y el estado del joystick. Bien, entonces antes de entrar en el tema, mm, veamos eh, hacia dónde queremos llegar. El funcionamiento del joystick en conexión con la pantalla LCD Nokia 5110. Verifiquemos al desplazar el joystick hacia el norte, la Y cambia de 0 a de 522 a 1023. En la posición neutral 519 hacia el sur, desplazando el joystick hacia el sur, cae a 0. Posición neutral 519. Ahora cambiando el joystick hacia el hacia el este, cambia la posición X a 1023, 521 la posición central, hacia el oeste cambia X a 0. Ahora vamos a oprimir el botón A, el botón B, el botón C, el botón D, el botón E y el botón F. Funciona perfectamente el joystick en conexión con la pantalla LC Nokia. Adiós. Bueno, como ven, estamos utilizando un joystick para juegos. Como quien dice, estamos utilizando un escudo para Arduino que nos permitiría eh, realizar un videojuego. Mm, Vamos entonces a entrar en detalles. Bueno, antes de entrar en discusión sobre el montaje, veamos los componentes que debemos adquirir. Eh, Naturalmente, el primer componente que debemos tener presente es el del escudo del joystick. Entonces, si revisamos el escudo del joystick que tenemos acá, ¿sí? Lo podemos conseguir en Mercado Libre. Aquí tengo Shield Joystick análogo con botonera para Arduino que vale 21.300. Entonces, esta es la fotografía, ¿cierto? En la que podemos ver efectivamente el joystick que se desplaza en la dirección X, Y o en la dirección X. Las cuatro botones, el desplazamiento pues hacia el norte, hacia el sur, al este y al oeste. Y los dos botones adicionales, los botones E y F. Em, en esta socket debemos instalar el, el- la pantalla, que tiene que ser una Nokia 5110. Bien, entonces esa sería la perspectiva en eh, vista desde ojo de águila, desde
vuelo de pájaro de nuestro joystick. Aquí tenemos entonces la distribución esperada de los pines, ¿vale? En la que, bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí se espera que haya un BCC, aquí una tierra, aquí los pines digitales, y finalmente acá se espera que esté la lámpara. O sea, los LEDs incorporados dentro del display, entre el Nokia 5110. Pero una cosa piensa el burro y otra el que lo están jalmando. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que si bien esto es lo que queríamos, ¿vale? Si bien esto es lo que esperábamos, eh, bueno, fuimos a comprar, a adquirir primeramente el, el joystick apropiado, el Nokia, la pantalla apropiada para este, para este joystick, que encajara directamente sin necesidad de utilizar eh, pues, jumpers. Bien, la opción que debimos haber elegido es esta. ¿Sí? Es un módulo LCD para Nokia 5110 Arduino que tiene un precio de 76.000. ¿Por qué esta? Porque si aquí vemos, bueno, por delante, pues aparentemente tenemos la misma de estructura que el anterior, que los demás que le voy a mostrar a continuación. En el reverso tenemos entonces esta distribución en donde, bueno, aquí la distribución de los pines coincide con la lectura que les acabé de hacer. ¿Mm? O sea, la distribución de los pines coincide inicialmente acá con el BCC, luego con el ground, luego vienen, o sea, la tierra, luego vienen los pines de control y finalmente viene la lámpara, ¿vale? Coincide directamente para ensamblar dentro del escudo. Pero claro, eh, el precio es muy elevado, sobre todo cuando nos damos cuenta que en el mercado nos ofrecen otras posibilidades. ¿Qué posibilidades nos ofrece el mercado? Bien, a ver, nos ofrecieron esta opción, ¿vale? En la cual, bueno, se puede apreciar la distribución de los pines es como la que necesitábamos en nuestro escudo. Uno BCC, dos tierra, luego los pines de control y finalmente el del LED. Vale, se nos hizo fácil entonces, se nos hizo fácil comprarlo, ¿verdad? Porque desde toda perspectiva todo parece idéntico. Bien, lo compramos por 14.000 pesos, que es un precio bastante económico comparado con los 76.000 anteriores. Aunque esto fue lo que se nos ofreció, lo que recibimos fue algo levemente diferente, pero esa leve diferencia es el detalle que nos hizo la vida un poco más difícil. Déjenme mostrarles qué fue lo que realmente recibimos. Lo que recibimos fue esto, mis queridos jóvenes. No quiero que les pase lo mismo. ¿Mm? Al mirar acá, lo que realmente tenemos es que tengo aquí un pin, uno de los pines de control. Aquí deberíamos tener el BCC, pero no. En la posición 1 no tenemos el BCC, en realidad tenemos es el reset, o sea, uno de los pines de control. En la posición 2 deberíamos tener la tierra, pero no tenemos la tierra, tenemos el chip enable. Y los demás pines de control. Y finalmente el BCC, la tierra, están aquí, en esta posición. Al final. No fue posible hacer el ensamblaje, así que les recomiendo que eviten cometer estos errores.
Bien, sin embargo, a lo hecho pecho, así que vamos a ver cómo con esta distribución de pines hicimos funcionar eh, el- 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 la pantalla con nuestro joystick. Vamos a ello. Procedamos entonces a indicar cómo se conectan nuestro, nuestro módulo Nokia 5110 con nuestra joystick shield, con nuestro escudo joystick. Hay que aclarar dos cosas. Primero, que el joystick que tenemos acá en FreeSync es de SparkFun, o sea, es un modelo antiguo. No es como el que tenemos ahora, que es un modelo posterior. Desafortunadamente no logré encontrar en ningún foro de, de internet el, la parte de FreeSync correspondiente a nuestro escudo. Veamos algunas diferencias. Bueno, empecemos por las similitudes. Obviamente aquí tenemos el joystick en sí, que está representado por este círculo negro. Tenemos estos 4 botones, que aquí se llamaría aquí dice que está conectado, que es este correspondería con este que es hacia arriba, hacia el norte, verdecito, el opuesto, que sería hacia el sur, ¿sí? O abajo, ¿sí? El azulito que correspondería con este, que sería el, el, el este o la izquierda, y finalmente este otro azulito que se correspondería con este, que sería el oeste o la, bueno, si esta es la izquierda, esta sería la derecha. Bien, entonces tenemos también, nosotros tenemos aquí dos botoncitos que son estos dos, ¿sí? Para nosotros este es el 1, el 2, el 3, el 4, este es o mejor dicho, el A, el B, el C, el D, este sería el E y este es el F. Mientras que aquí tendremos en FreeSync A, B, C, D, y solamente tendríamos el E, no tendríamos el F. Otra, aquí donde nosotros actualmente tenemos conectado con estos jumpers hembra macho, la pantalla de Nokia 5110, pues tenemos aquí el respectivo socket representado, ¿verdad? Voy a hacer un acercamiento acá, ¿vale? Para que vean que tenemos, en realidad tenemos, bueno, este se correspondería con este, que para nosotros es BCC y para ellos es la referencia. Luego tenemos entonces aquí lo que para nosotros sería tierra, en realidad. O sea, para nosotros esto es 3 voltios y el siguiente es tierra. A continuación pues sigue el 13, el 12, el 11, el 10, el 9, que sería este extremo. Y hay una adicional que sería, en el FreeSync sería el número 8. Y para nosotros sería simplemente un 3 voltios 3 adicionales que tenemos acá. Es este. ¿Vale? Bueno, procedamos entonces a llevar a cabo la conexión, ¿vale? Bueno, otro punto que quería destacar es el siguiente, que el LCD que tenemos acá, que tenemos en nuestro FreeSync, es el que queríamos, el original, el que queremos, el que vale 76,000 pesos, no es el que nosotros adquirimos, ¿vale?
Por lo tanto, la distribución de pines es diferente, ¿verdad? Si vamos al esquemático, bueno, en realidad este punto acá sería, como en este de freezing, que es como en el original, sería de 3,3 voltios. Este sería la tierra, ground. Estos pues serían los otros pines, en este caso el chip enable, este sería el reset, este sería el pin DC, data command, este sería el pin de entrada de datos, MOSIC, que es importante para nosotros. Él es la señal de reloj, y finalmente tendríamos el LED, ¿sí? El LED, los LEDs que alimentan, que sirven para iluminar la pantalla. Bien, en el caso nuestro la distribución de pines acá es diferente, pero lo que importa es la idea. Aquí tenemos entonces el esquemático. Y bueno, entonces hay que tener presente que la mayoría de estos pines se pueden intercambiar. Entonces, por ejemplo, tendríamos el pin 1, o sea, este, que es el BCC, para el caso nuestro está conectado a 3,3 voltios. Es este, ¿vale? 3,3 voltios. Vamos a conectarlo, ¿sí? Si me va a dar protoboard, entonces... bueno, y me falta ahora conectarlo. Esta es simplemente una etiqueta. Vámonos a verificar que este 3 pin 3 en realidad estaría conectado aquí, en esta conexión con este freezing, y se nos aparece aquí. Recuerden, este es 3,3 voltios y 3,3 voltios en ambos casos. Voy a convertir esto en cable, ¿sí? Color del cable. Vamos a crear un cable de acá. Desde aquí hasta aquí vamos a conectar un cable, ¿sí? Y vamos a darle un color a ese cable, como es el pin para nosotros, es el pin número 1 en este esquema. Como es el pin número 1 en este esquema, entonces vamos a colocarlo de color usando el mismo código que para las resistencias, que es el marrón. Vale, el marrón. Bien, el siguiente elemento que tenemos es el ground, la tierra, ¿sí? Se corresponde acá. Es esta, el número 2 es la tierra, ground. Que lo puedo pues simplemente conectar, lo podría conectar a que vamos a utilizar duplicar este ground, y lo podríamos poner acá, vale. Entonces vamos a conectarlo aquí, a ver qué pasa, vale. Aquí en esto no tenemos a la tierra, el ground, por lo tanto nos toca, o normalmente estaría ubicado acá. Es un error de freezing, así que vamos a hacerlo nosotros por nuestra cuenta, vale. Aquí, desde aquí voy a llevar un cable hasta acá, ok. Y por ser el número 2, el ground para nosotros, ¿qué número tiene? Aquí el número 2. Vamos a darle entonces el color rojo, que es el número 2 en el código de las resistencias. Vale, voy a llevar un orden. Bien, a continuación tenemos, hay dos LEDs, hay dos pines, dos conexiones que son muy importantes y que no se pueden cambiar, deben permanecer donde están, pero los otros pines se pueden intercambiar. Entonces me refiero al SCLK, ¿sí? El SCLK es este. Este SCLK corresponde a la señal de reloj, ¿vale? Y debe estar aquí donde dice el joystick del Arduino,
aquí donde dice, es el pin 13, siempre debe ir al pin 13 del Arduino. ¿Por qué? Porque el pin 13 del Arduino se corresponde con también la señal SLK del, del, del microcontrolador Atmega. Y eso no se puede cambiar. Entonces vamos otra vez acá, vamos a ajustarlo, vamos a protoboard. Bueno, aquí entonces en la realidad vamos a convertir esto en cable. Esto en cable. Bien, y como es el número 7 para nosotros, el número 7 en el código de resistencias, creo que es el color morado, si no estoy mal. Vamos a colocarlo morado. Si me equivoco, pues después lo cambiamos. Vamos a colocar que ese sea de color morado. Aquí está, lo hemos puesto moradito. Vamos a hacerlo acá así, y acá pongámoslo así que se vea más o menos ordenado. Bien, el siguiente sería el 3, que es para nosotros el chip enable. El 3 es el chip enable. Vamos a conectarlo acá, y en el caso nuestro pues puede ir donde nosotros, perdón, donde nosotros queramos. No, antes de hacer esto vamos a deshacer esto y vamos a conectar el otro pin que no puede, que debe permanecer donde está, que es el pin MOSI acá, que es el 6, ¿sí? Que es el 6, que para nosotros es el data in, y este data in debe ir siempre conectado al pin 11, porque corresponde también a la función MOSI del microcontrolador Atmega del Arduino. Bien, entonces eso se correspondería con este. Vamos a crear cable de Ethernet, y este, pues el anterior al moradito, creo que es, no estoy seguro, pero creo que es el azul, pero no estoy seguro. Si me equivoco, pues lo corregiremos después. Vale, es el azulito. Bien, entonces pongámoslo acá y pongámoslo acá, así. Bien, el siguiente elemento recuerden, esos dos pines no se pueden cambiar, porque se corresponde con las funciones respectivas del microcontrolador Atmega. Bueno, continuamos entonces ahora sí con el chip enable. El chip enable es para nosotros el tercer elemento acá. Debería ir conectado, como les decía, se puede colocar donde queramos, se pueden intercambiar. Entonces vamos a colocarlo en el pin chip enable, en el pin 12. Vamos a ajustar a la ventana, vamos a protoboard, y aquí tenemos, convertamos esto en crear cable. Es el número 3, por lo tanto es el color naranja en el código de las resistencias. ¿Sí? Es así, es más fácil hacer tener una referencia de códigos, de colores, para cuando se conecta en la realidad aquí estos cables con la pantalla Nokia. Bien, entonces sigamos. El siguiente pin de interés para nosotros es el 4, que es el reset. Es un pin intercambiable. Aquí se puede, vamos a colocarlo nosotros, es para nosotros el 4 acá, y aquí lo vamos a colocar, por ejemplo, en el 9. Bien, entonces revisemos acá, pista, ajustar a la ventana, vamos aquí a protoboard, y es este, convertamos esto en cable, y el siguiente, el número 4, se correspondería con el
creo que es el amarillo. Creo que después del naranja sigue el amarillo, si no estoy mal. Sí, no estoy seguro, pero vamos a colocarlo en el amarillo. Creo que el amarillo es el 4. Bien, como el amarillo es el 4, que vamos a dejarlo así, de color amarillo. Bien, el siguiente elemento a tener presente es el data command, que en este caso es este, data command, que es el 5, y aquí lo vamos a colocar, es intercambiable, así que lo vamos a colocar por ejemplo en el pin 10, y vamos al protoboard, y aquí vamos a convertirlo en color del cable, vamos a crear cable. El siguiente es el número 5 y se corresponde con el verde, si no estoy mal. El verde en el código amarillo es el 5. Aquí está. 5. Bien, sería como este. Vale. Y finalmente nos queda el octavo elemento. El octavo elemento para nosotros acá sería, lo podemos conectar a 3,5 voltios, lo podemos conectar si lo conectamos directamente a 3,5 voltios, pues no se van a encender los LEDs que iluminan la pantalla del Nokia. Pero si lo conectamos a tierra, se encienden al máximo. Si queremos una conexión intermedia, pues lo conectaríamos a través de una resistencia. O sea, si queremos una luz intermedia, a través de una resistencia, preferiblemente una resistencia de 330 ohmios, ¿vale? En cuyo caso, o directamente, bueno, nosotros aquí lo tenemos para conectar, lo podemos conectar, es este cable que tenemos acá, y lo tenemos la opción de conectarlo o acá, ¿cierto? Parece que es la tierra más cercana que tengo, o lo podemos conectar justo acá a 3,3 voltios. Entonces, si lo conecto acá, no se va a encender, ¿vale? No se va a encender, eso lo podemos verificar más adelante. Y si lo coloco acá, se va a encender al máximo, ¿vale? Si quiero controlar la intensidad de la luz, puedo hacerlo con un pin PWM. Es decir, que el LED se puede conectar con un pin con capacidad PWM, en cuyo caso pues no debemos olvidar pegar una resistencia limitadora de corriente en línea entre el pin LED del LCD y el pin Arduino, o sea, entre el pin LED del LCD y el pin tierra del no, el pin 9 del Arduino podría ser, por ejemplo, o el pin 8 del Arduino. Bien, el pin 8 creo que tiene capacidad PWM. Bueno, por el momento lo vamos a colocar simplemente a tierra para que alumbre al máximo, ¿vale? Aquí entonces estaría alumbrando al máximo. Bueno, así que nosotros en realidad, no, vamos a hacer para que esto se vea menos peor, vamos a conectarlo en realidad, vamos a quitar esto, quitar cable, elimina cable, vamos acá y vamos a conectarlo al que tenemos libre disponible. Como es el 8, creo que es el gris, vamos a cambiar esto por gris. Gris. Aquí está el gris, ¿vale? Y vamos a ver qué quedó acá conectado. Ah, sí, quedó conectado con el 8. Vale, entonces conectamos esto. Voy a conectar aquí. No estoy seguro si puedo hacer esto. Sí, sí lo puedo hacer. Quedó conectado. Y aquí esto. Vale, entonces ya quedamos
todos conectados. Espero que aquí no se me haya espapallado. Se me espapalló. Bueno, aunque en realidad es esta misma tierra que tengo acá, ¿sí? Por eso se conecta a esta tierra que tengo acá. Bueno, entonces en realidad, para que no se nos ponga ya tan feo la cosa, vamos a quitar esto acá, vamos a colocar una tierra equivalente. Voy a colocar, por ejemplo, esta, ok, acá, y esta acá. Es lo que vamos a hacer. Sí. O ¿saben qué? Mejor vamos a hacer una cosa. Vamos a practicar lo que les dije. Vamos a colocarlo a través de una resistencia. Voy a colocar acá una resistencia, como les decía. Una resistencia que podría ser de 330 ohmios. Ok, voy a colocarla acá para indicarles cómo se debe conectar. Entonces coloquemos acá. Coloquemos esto acá. Y esto vamos a cambiarle el valor a 330 ohmios. Acá a 330 ohmios. Y vamos a conectar entonces ahora sí. No se deja. No, creo que no se puede. No, bueno, dejémoslo así. Y conectémoslo directamente. Acá y acá. No es que sea muy cristiano, pero funciona. Ok, aquí está. Y ya está de color. Bueno, gris. Bueno, mis amados, entonces ya tenemos listas las conexiones que coinciden más o menos con la realidad que tenemos acá. Y para que coincida perfectamente, entonces vamos a colocar el pin LED aquí, justamente aquí, al 3,3 voltios. Bueno, entonces estamos listos para hacer para estudiar el programa. Procedamos al análisis del programa. Vale decir que este programa fue tomado de el youtuber Armuino. Más adelante quizás les mostraré exactamente cuál es el video original. Pero hubo que hacer una ingeniería inversa para poder reconstruir lo que les estoy mostrando. Empecemos. Entonces este es el programa que hemos tomado. Y lo primero que haremos será cargar una librería. Bueno, aquí hemos incluido dos librerías Adafruit, la GFX y la PSD8544. Además de librerías estándar como Swire y SPI, ¿sí? La de control para la comunicación serial, para la comunicación la que permite pues multiplexar la pantalla de manera que solo utilicemos 5 hilos para controlarla en lugar de utilizar los 48 por 64 más 64 hilos que tendríamos que usar si no multiplexáramos. Bien, entonces esta librería realmente la de DHT no se utiliza, por lo tanto voy a eliminarla. Bien, lo que tenemos que hacer es para cargar la librería es ir a programa, incluir librería, a administrar biblioteca. Esa es una forma, ¿verdad? Vamos a buscar entonces aquí Adafruit. Aquí tenemos tenemos el PSD8544, PSD8544. ¿Ven? Automáticamente aparece. Pide instalarla.
¿vale? Entonces este es, es el driver de Arduino para el chip de la Philips PC8544, que es el que más se encuentra y que comúnmente se encuentra en una pantalla Nokia 5110 pequeña. Bien, aquí simplemente le harían ustedes instalar, ¿vale? Esa sería una forma de hacerlo, instalarlo. De acá. La otra forma de hacerlo sería simplemente irnos a programa, a incluir librería, pero añadir biblioteca zip. Entonces, si ustedes buscan el archivo en internet, podrán encontrar y descargar la respectiva librería. En este caso la he descargado aquí en esta ubicación específica. Vamos acá. Estamos recuerden, la palabra clave es Arduino. Y aquí busquemos, entonces estamos en joystick with LS. Bueno, vamos a subir aquí un nivel, ya la pasamos. Un nivel, en realidad está más acá. Es esta librería, es la Adafruit PCD8544 para el Nokia 5110 LCD, es la librería master. Le dicen ustedes aquí pues abrir, y inmediatamente empieza el proceso de pues descargarla, ¿verdad? Aquí dice que sale un error que dice que la librería con ese nombre pues ya existe, porque por supuesto ya la he instalado, ¿vale? Bien, entonces dicho lo cual, podemos proceder. Después de haber incluido estas cuatro librerías, entonces definimos los pines a los que hemos conectado en la sección anterior del video al Nokia. Entonces tenemos la señal de reloj al pin 13, la señal de entrada de datos al pin 11. Recuerdan que estos no se pueden cambiar, estas posiciones deben estar ahí. Las que sí son intercambiables pues son el data command, el DC, que es pin 10, pin 12 para el chip enable y pin 9 para el reset. Vale, bueno, también tenemos que definir las constantes, los pines digitales de Arduino asociados a los botones. Entonces recuerden ustedes, el botón A para nosotros en realidad se corresponde con el pin 2, el botón B se corresponde con el pin 3, el botón C con el pin 4, el botón D con el pin 5, el botón E con el pin 6 y el botón F con el pin 7 de Arduino. Bien, entonces al joystick hemos asociado los puertos seriales 0 y 1 del Arduino, el X al puerto serial 0 y el pin Y, la coordenada Y del joystick al puerto 1. Bien, aquí estamos definiendo entonces un objeto llamado display, ¿cierto? Usando la librería Adafruit PCD8544, en donde aquí tenemos los pines con los que vamos a usar. Entonces primero el CLK, luego el data in, luego los comandos, luego la habilitación del chip y luego el borrado o reset. Bien, vamos a iniciar dos variables que son el valor X y el valor Y para almacenar los valores de los potenciómetros correspondientes a la posición del joystick. Y arrancamos entonces con el setup. Vamos a comunicarnos de manera serial a una velocidad de 9600, ¿cierto? Y lo primero que haremos pues será ajustar el display, la configuración del display. Entonces iniciamos la configuración del display.
ajustamos el contraste de la pantalla a un valor relativamente pequeño, que es 63, y borramos la pantalla, ¿vale? Entonces, una vez que hayamos borrado la pantalla, ¿qué significa borramos la pantalla? A ver, veamos a ver qué pasa si simplemente no hacemos nada, ¿vale? Perdón, vamos a colocar acá un pequeño, arrancar acá, a convertir esto en texto para que solamente nos deje ver el efecto de estas primeras sentencias. Entonces vamos a verificar la sintaxis, espero que no haya errores. Vamos a descargar el programa, ¿vale? Y entonces lo primero que observamos es que efectivamente, bueno, se estaría descargando el programa. Ya se descargó y pues aparentemente en la pantalla no pasó nada, ¿verdad? O sea, hasta ahora no hemos escrito nada, está en formato tabula rasa, simplemente como tablero en limpio. Bien, entonces ahora sí procedamos a visualizar a visualizar los primeros elementos. Entonces vamos a definir el tamaño y el color del texto. Sí, entonces con estas instrucciones ajustamos el tamaño del texto a la opción 1, ajustamos el color del texto a negro, y vamos a establecer, a dibujar un rectángulo en donde vamos a escribir pues una etiqueta. En este caso se trata de escribir el valor de la coordenada X del joystick. Entonces usamos esta instrucción para el display de Adafruit, en donde el cursor lo ubica, el rectángulo en la posición, arranca en la posición en la fila 0, columna 0, ¿sí? Y con el siguiente tamaño, 44 elementos de longitud, ¿vale? Y 24, o sea, 44 píxeles de longitud a lo ancho, digámoslo así, y 24 píxeles a lo alto. Vale, entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos entonces a ejecutar hasta aquí. Vamos a ejecutar todos estos, como lo hacemos dentro del setup, solo lo vamos a realizar una sola vez. Pero eso es suficiente para que permanezca para que quede plasmada la figura en el display. Procedamos. Carguemos entonces el programa ejecutando estas instrucciones. Aquí vemos, ya se cargó, y aquí debería aparecer el primer rectángulo. ¿Ven? Es este rectángulo que vosotros veis que apareció aquí en pantalla. O sea, es este rectangulito que tengo, que les estoy mostrando justo acá. Vale. Bien, ahora vamos a colocar un texto dentro de ese rectángulo. ¿Sí? Vamos a colocar un texto. Lo hemos hecho lo suficientemente ancho, ¿cierto? Para que podamos ubicar en él la etiqueta de que es la coordenada X y el valor de esa coordenada. Bien, entonces procedamos. Vamos a adicionar las siguientes, el texto inicial. Entonces, para adicionar el texto inicial, veamos lo siguiente.
Vamos a desactivar las demás instrucciones dentro del setup y revisemos. Descarguemos y ya está. Ven ustedes, tenemos entonces la etiqueta X dentro de este recuadro. ¿Cómo hemos colocado esa etiqueta X? Pues hemos primero establecido la posición inicial del cursor, ¿sí? En la fila 6, columna 3. La fila 6 la contamos obviamente de arriba hacia abajo. Fila 1, fila 2, fila 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y la columna 3. 1, 2 y por aquí columna 3. Ahí ubicamos el cursor. Bien, entonces ahí en esa posición colocamos este texto con el comando displayPrint ln raya x raya, ¿cierto? Que es el que estamos observando aquí. Bien, y a continuación vamos a ajustar el cursor a la posición 5.14, ¿vale? En la posición 5.14, en donde vamos a colocar acá un espacio, ¿vale? Un espacio libre, ¿sí? Y después de eso vamos a visualizar el cursor en la posición 29.14, ¿sí? Bien. Y con eso pues estamos nosotros listos y esperando. Esa es la situación en la cual estamos actualmente, en la posición 29.14. O sea, estamos listos para escribir más o menos aquí abajo, ¿ok? A la izquierda y abajo de la etiqueta X. Pero obviamente no vamos a leer, no podemos leer nada hasta que no activemos un puerto, hasta que no activemos la función loop, que en este momento está desactivada. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo la función, el loop está completamente inactivo, para irlo actualizando a medida que vamos trabajando, ¿cierto? Entonces, bueno, podemos empezar en estas alturas, podemos empezar por dejar ver la posición actual del cursor, ¿vale? Revisemos. Ok. Bueno, nos queda muy claro en dónde está la posición del cursor. Vamos a tener que seguir porque, bueno, pues en este momento la posición del cursor debería ser la posición 8.38. 8.38. O sea, debería ser más o menos donde dijimos nosotros que debería estar, que es como por acá, ¿verdad? Bueno, para continuar, entonces vamos a seguir dibujando los otros recuadros y con las respectivas etiquetas. Y ya tenemos el recuadro para la coordenada X. Ahora necesitamos el recuadro para la coordenada Y, ¿vale? Entonces, al igual que antes, vamos a visualizar un recuadro, ¿sí? En la siguiente, el recuadro Y. Ok, entonces aquí está. Es obviamente es el recuadro vecino, que está a la derecha, ¿cierto? Está a la derecha, ahí está. Vamos a colocar ahora la etiqueta del respectivo recuadro. ¿Sí?
la etiqueta del respectivo recuadro. Bueno, entonces veamos, simplemente tenemos que repetir ese recuadro. ¿Dónde arranca? Antes de continuar, ¿dónde arranca el recuadro? En la fila 0, columna 45, ¿verdad? Fila 0, columna 45. Entonces, o sea, 45 es como el tamaño de nuestro este 84 por 48, 84 píxeles a lo ancho y 48 a lo alto. Entonces la mitad de 84 es más o menos 40 y tantos. O sea, este recuadro para la etiqueta Y arranca más o menos en la mitad, ¿vale? En la posición 0. Bien, ahora vamos a colocar la respectiva, por esas razones que ubicamos el cursor en la posición 45,0. El ancho del recuadro pues es similar al ancho al anterior, ¿cierto? Es decir, a lo ancho tenemos 34 píxeles y a lo alto tenemos 24 píxeles. Bien, entonces ahora sí coloquemos la respectiva etiqueta, ¿les parece? Entonces, el texto inicial. Cuando hablamos de texto inicial, nos referimos, ¿sí? Nos referimos a colocar, primero el cursor lo vamos a posicionar en la posición 53, esa es la posición inicial del cursor, o sea, un poco más a la derecha y un poco más abajo que la esquina superior izquierda del recuadro. O sea, de 45 a 50 hay 5 píxeles a la derecha y de 0 a 3 hay 3 píxeles hacia abajo. O sea que vamos a empezar a escribir aproximadamente aquí. Ok. Ahora sí, entonces coloquemos, vamos a imprimir un texto similar al anterior, que es en este caso Y. Y a continuación ajustamos el cursor en la posición paralelo a donde estaba antes, ¿cierto? O sea, en la columna 50, pero un poquito más abajo para que sea en la misma columna de antes, pero más abajo. O sea, en la misma columna de antes, pero en la fila pasamos de la 3 a la 14 y colocamos ahí un espacio. Bien, entonces, dicho lo cual, carguemos el programa y aquí tenemos la etiqueta Y dentro del recuadro. ¿Lo ven? Bien, ya tenemos entonces la etiqueta y el cursor está por aquí abajito, listo para escribir el dato que podamos leer, pero eso lo haremos más adelante. Ahora vamos a colocar otro recuadro más o menos aquí abajito, aquí abajo, ¿cierto? En donde vamos a colocar el botón que vamos a presionar. ¿Cuál de los 6 botones disponibles vamos a presionar? Del A al F. Vale, entonces para eso necesitamos otra vez visualizar un nuevo recuadro. ¿Sí? Vamos a visualizar un nuevo recuadro que lo vamos a ubicar en la posición, en la columna 0 y en la fila 25. 25 es más o menos la mitad de 48, un poco más arriba. Y entonces el tamaño del recuadro pues va a ser tener la misma anchura del display. Recuerden, el tamaño del display es 84 por 48, así que la anchura es de 84 y la altura es la mitad de 48, más o menos 23. Vale, entonces construyamos el recuadro y aquí lo tenemos. ¿Lo ven? Tenemos aquí abajo. Listo, ahora sí vamos a colocar una etiqueta para ese recuadro. El texto inicial. Entonces el texto inicial que colocaremos acá pues será el de botones, obviamente, ¿cierto? Y ajustamos el cursor, establecemos la posición del cursor en la
en la columna 6, fila 28, ¿verdad? O sea, 3 píxeles más abajo de donde arrancó el recuadro y 6 píxeles a la derecha de donde está la esquina superior izquierda del recuadro. Y ahí colocamos el texto botones, ¿cierto? Y ajustamos y colocamos el cursor justo 10 píxeles a la derecha de donde empieza el recuadro y 6 píxeles y 4 píxeles por debajo de donde está el recuadro, ¿vale? Entonces, y dejamos ahí un espacio para que no arranque, para dejarle un pequeño margen al texto que vamos a escribir. Entonces, vamos a colocar acá el respectivo texto. Vale, entonces procedamos. Oh, me equivoqué en esto, debe haber quitado este. Perdón, sorry, al peluquero se le queda un pelo. Y ahora sí, otra vez. Bien, entonces aquí tenemos ya el marco sobre el cual vamos a colocar los datos. Tenemos el letrero botones. Bien, procedamos entonces con la siguiente parte de la programación. Seguimos dentro del setup, ¿vale? Seguimos aquí dentro de la configuración, ¿sí? Y lo que necesitamos ahora para poder leer información desde nuestra joystick shield de Funduino será, bueno, obviamente después de haber escrito, de haber definido las etiquetas y los marcos en los cuales ya vamos a colocar los datos, tenemos que, bueno, visualizar lo que hemos programado y tenemos que esperar, bueno, un segundo, ¿sí? Para darle tiempo a la pantalla a ajustar la información. Bien, entonces a continuación vamos a ajustar el joystick, el shield, joystick shield. Entonces primero tenemos que definir el botón A como una entrada, la variable pin button A como entrada. Tenemos que definir la variable y establecer y pues vamos a colocar esa entrada por defecto en alto, ¿vale? De manera que cuando premamos el botón respectivo, pues caiga de alto a bajo, ¿sí? Y entonces, pues de esa manera estar preparados para leer el acto de oprimir el botón, ¿vale? Bien, lo mismo haremos con el botón B. Lo definimos como entrada y por defecto lo ponemos en alto para que cuando oprimamos el botón B se caiga a 0 y de esa manera ese transiente negativo lo podamos leer y podamos entonces identificar como que hemos oprimido el botón B. Bien, lo mismo hacemos entonces con el botón C, con el botón D, con el botón E y con el botón F, ¿vale? Esas son las cosas que tenemos que dejar claritamente definidas en vuestras mentes. Bien, entonces ahora sí vamos al loop. Bueno, está claro que al hacer esto pues nosotros no cambiamos nada, ¿verdad? Al hacer esto nosotros estamos viendo las cosas tal como las dejamos hace un momento, ¿verdad? Porque no hemos hecho cambio alguno, ¿cierto? Bien, entonces ahora sí vamos al loop, a colocar las instrucciones que se van a repetir continuamente. El primero que hacemos pues es al actualizar el estado de los botones, ¿sí? Y
el estado de los botones, recuerden ustedes que se ubica en el recuadro más grande, ¿sí? El recuadro más grande, que es el segundo recuadro que tenemos aquí abajito, ¿sí? Aquí abajito. Entonces, el recuadro de botones. Entonces ahí tenemos que ubicar el cursor. Tenemos que leer antes que nada, tenemos que ajustar el estado del contenido de ese recuadro bajo la etiqueta cursor, y tenemos que actualizar o colocar el cursor en la posición 838, ¿cierto? O sea, en la columna 8, fila 38. Bien, entonces estamos listos para leer en qué momento oprimimos el botón A, ¿vale? Bien, entonces para leer en qué momento oprimimos el botón A, tenemos aquí esta serie de instrucciones, ¿m? Que les quiero comentar. Entonces, primero imprimimos la etiqueta botón A, ¿sí? Botón A. Y después de eso escribimos el estado, leemos el pin digital correspondiente al botón A, leemos el estado del botón A, ¿cierto? Colocamos un espacio, ¿vale? Y si el botón A está en bajo, o sea, si el puerto correspondiente al botón A está en bajo, quiere decir que oprimimos el botón, entonces imprimimos la etiqueta A, ¿cierto? De lo contrario, oprimimos un guión para indicar que no se ha oprimido, ¿vale? Entonces revisemos. Carguemos y verifiquemos. Aquí está. Bueno, ven ustedes que hasta ahora no se ha oprimido. Para que se vea mejor voy a alumbrar desde por la izquierda con una luz artificial para que pues se vea algo mejor. Bien, entonces ahora sí vamos a oprimir el botón A. Primero el botón A. Y aquí debería aparecer algo en este momento. Oprimo el botón A. Y vamos a ver qué está pasando, porque algo está pasando. Lo siento, estaba aquí exprimiendo el botón incorrecto. Ahora sí estamos oprimiendo el botón A. Ven ustedes que aparece la letra A. Lo suelto y aparece el guión. ¿Sí? Lo mismo haremos con el botón B y el C y el D y todos los demás, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a desactivar. La estructura es la misma. Entonces vamos a quitar a desactivar todas estas sentencias que nos permiten, como ven acá, leer el estado del botón B, luego el estado del botón C, luego el estado del botón D, luego el estado del botón E, a continuación, ¿sí? Y finalmente el estado del botón F, ¿vale? Y ahí vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Les parece? Entonces, vamos a colocar acá para desactivar las siguientes instrucciones y revisemos. Activamos, cargó. En teoría ya están todos. Voy a oprimir primero el botón A. Ahí está. El botón B. Ahí. El botón C. El botón D. El botón E. Y el botón F. Perfecto, ¿verdad? Funciona de maravilla. Bien, entonces, después de haber verificado el estado de los respectivos botones, que ya están sueltos y por lo tanto están todos otra vez en estado neutral, ¿vale? En estado en que pues no
no se ve nada. Bien, vamos entonces ahora a escribir los datos correspondientes a las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Vale. Empecemos primero con las coordenadas en X. Bien, entonces para eso vamos a guardar. Vamos a guardar en la variable X el valor, lo que leamos a través desde el potenciómetro X, y en la coordenada valor Y lo que leamos desde el potenciómetro Y. Observen que estamos utilizando el comando analog read, ¿cierto? Porque pues los datos varían entre 0 y 200. Como es un puerto análogo, pues variará entre 0 y 1023, ¿vale? Bien, entonces vamos a actualizar la posición de la coordenada X. Empezamos esto con la coordenada X y después lo haremos con la coordenada Y, ¿les parece? Entonces coloquemos acá esto para desactivar las siguientes sentencias y solamente ver el efecto de estas sentencias. Actualizar posición de coordenada en X, entonces simplemente vamos a colocar dentro del recuadro correspondiente a la etiqueta X, vamos a colocar el cursor al inicio del recuadro y a colocar ahí el valor X. Entonces revisemos. Con el comando print ln mandamos los datos allá. Aquí está. Ya pueden ver ustedes que hay efectivamente un valor específico aquí rondando, ¿verdad? Hay un valor específico aquí rondando. Bueno, voy a mover el cursor en la dirección X. Ven que actualmente tengo un valor de 522. Voy a moverlo en sentido horizontal hacia un extremo. Lo estoy moviendo hacia la izquierda. Bueno, en la dirección oeste que habíamos dicho previamente. Y va a 0. Lo suelto a la posición neutral. Va a 522. Y al este y va a 1023. Lo moví en la dirección este. Lo suelto y volvió a la posición de equilibrio 522, que es la mitad entre 0 y 1023. Funciona, ¿verdad? Ahora hagamos lo propio con la coordenada Y. Vamos entonces a actualizar la posición de la coordenada Y. Sí, entonces vamos a centrarnos en el recuadro que está a la derecha. ¿Vale? Vamos a centrar en este otro recuadro que tengo acá. Y me voy a ubicar aquí en esta posición. Aquí, abajito. Y entonces ajustando el cursor en 5014. Y ahora voy a imprimir el valor Y. ¿Vale? Voy a imprimir el valor Y. Entonces, observe que esto lo estoy haciendo en el display. ¿Vale? Todo eso lo estoy haciendo en el display. Estoy usando las mismas instrucciones que utilizaría para imprimir algo en el monitor serial, pero no, esa instrucción es válida o actúa bajo el contexto del display. Bien, entonces revisemos. Y ahora sí, debe aparecer aquí el valor correspondiente a Y. Efectivamente, está en la posición neutral, que es 519. Voy a ir hacia el sur. Baja a 0, regreso a la posición central, voy al norte, va a la posición 1023. Hermoso, ¿cierto? Funciona perfectamente. Bien, ahora, ¿qué tal si no tenemos a disposición nuestro display? Nos varamos, no podemos utilizar el joystick y confirmar simultáneamente qué botones hemos oprimido o en qué posición está. No, porque podemos utilizar el monitor serial. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a activar el monitor serial y a escribir las mismas instrucciones, instrucciones similares a las que tenía antes. Vale, entonces voy a desactivar acá estas sentencias, ¿sí?
Y aquí tenemos entonces, primero imprimiré mi monitor serial. Recuerden, voy a imprimir en el monitor serial, no en la pantalla. No hay que confundir, ¿cierto? La etiqueta posición X, obviamente, y a continuación vamos a imprimir a la derecha de él, vamos a imprimir en el monitor serial el valor X, el valor de la coordenada X, ¿cierto? Luego imprimimos una coma, luego imprimimos todo el tiempo en la misma línea. A la derecha colocamos la etiqueta Y, y a su derecha colocamos el valor de Y, luego colocamos un espacio, ¿cierto? Y luego damos un salto de línea. Bien, entonces descarguemos esto y abramos el monitor serial. ¿Y qué observamos? ¿Qué vamos a observar a continuación? Bien, entonces aquí tenemos el monitor serial. Voy a resetearlo. Voy a resetear el Arduino y voy a limpiar la pantalla. Y empezamos. Primero dice botones. El botón A, B, C, D, E, F están en la posición 1, o sea, no lo hemos oprimido. Y el joystick está en la posición central, o sea, la coordenada X en 522 y la coordenada ya en 519. Voy a oprimir el botón A y el 1 del botón A cambiará a 0. Oprimir el botón A y observen que ahora la primera columna de nuestro monitor serial está toda en 0. Los ceros junto a la A, 2 puntos. ¿Vale? Ahora suelto. El botón A vuelve entonces a la posición 1. Se actualiza de abajo arriba. Ahora oprimo el botón B. Todos los unos que están junto a las B van a cambiar hacia 0. Aquí está. ¿Vale? Ahora el botón C cambian de 1 a 0. Aquí está. Ahora suelto y cambian a 1 nuevamente. El botón D cambian de la posición 1 a 0. ¿Vale? Lo suelto. El botón E cambian de la posición 1 a... Perdón, estoy oprimiendo el botón F y ahora viene el botón E. Lo mismo, cambia de 1 a 0. Ahora voy a mover el joystick. ¿Les parece? Voy a mover el joystick. Entonces lo que tenemos acá es en la dirección Y, todos los valores cambian de 519 a 1023. ¿Sí? En la posición X, todos los valores cambian de 522 a 0, o si me regreso en la dirección opuesta, en el sentido opuesto, pero en la misma dirección, cambia de 522 a 1023. Lo mismo que pasa con Y. ¿Les parece? Entonces Y cambia entre 0 y 1023, pasando por 519. Aquí me desplacé hacia el norte, posición central otra vez, cambio de 1023 a 519, me desplazo hacia el sur. Todo funciona de maravilla, como se habrán dado cuenta. Y no necesitamos la pantalla para verificar que funciona, ¿verdad? Bien, entonces para finalizar la descripción del programa, verifiquen ustedes que al final tengo que, después de haber establecido el estado en que se encuentran las lecturas que hagamos, después de haber definido las lecturas que vamos a hacer, mostramos en la pantalla del display, de la pantalla LCD, el estado del display y luego esperamos 200 milisegundos. Vale, bueno mis queridos estimados, entonces este fue el análisis del programa. Vamos a verificar una vez más el correcto funcionamiento en tiempo real. Para finalizar, vamos a verificar el funcionamiento. Entonces, oprimamos el botón A que tenemos acá. Vamos a desplazar esto quizás aquí para que no me toque. Vamos, el botón A. Y observen que aquí se aparece la letra A.
justo aquí aparece la letra A. Vale, suelto, cambia al estado flotante, luego oprimo la tecla B, cambia al soltarla al estado flotante, la tecla C, la tecla D. Ahora voy a mover la tecla F, que la tenemos justo acá, la tecla E y la tecla F. Bien, ahora veamos el estado del joystick. Vamos a cambiarlo primeramente aquí a la opción, voy a moverlo hacia el norte, y el Y cambia, la etiqueta Y cambia de 519 a 1023. Lo suelto, vuelve a 519, vamos hacia el sur, cambia a 0, lo suelto, me voy hacia el oeste, cambia aquí la etiqueta de 519, de 522 a 0, y ahora al moverlo hacia el este cambia a 1023. ¿Ven? Entonces ese es, como ven, el correcto funcionamiento de nuestro proyecto, que en realidad no es nuestro, solamente lo hemos interpretado. Y la versión original de este proyecto la vamos a encontrar justamente aquí. Vamos entonces para la página web en donde se encuentra nuestro proyecto. ¿Les parece? Bien, entonces se encuentra bajo el nombre de Arduino. Es este que tenemos acá. Se titula Cómo utilizar la pantalla Nokia 5110 con el escudo para videojuegos y joystick del Arduino. Entonces vamos a maximizar y a inicializar para ver el video. Noten que bueno, aquí tenemos la distribución de los pines, la distribución original, sí, la del joystick, que vale 76.000 pesos y que pues va en camino porque tiene que ser importado de Estados Unidos. Los que se consiguen aquí son como los que estudiamos hoy, ¿verdad? Y bueno, esta es la distribución de los pines que nosotros que deberíamos utilizar, a las que aspiramos. Ven ustedes que el joystick que esperamos encaja perfectamente en el socket. Ven ustedes aquí el programa, es bastante largo y no hay ninguna instrucción, y además pues no se nota fácilmente. Hay que hacer una ingeniería inversa para poder hacer lo que hicimos. Bien, bueno, entonces así es como nos funcionó nuestro display. Solo que en el caso de él está utilizando los luces LED para iluminar el fondo de pantalla. Dice aquí que todos los controles se pueden utilizar simultáneamente. Esa es la gran ventaja de este proyecto, y que se pueden utilizar de manera independiente, uno a la vez, en cualquier combinación. Bueno, son detalles que se me pasaron en el momento de explicar. Bien, mis amados, revisemos que efectivamente se pueden oprimir simultáneamente los botones A y C, o A y D, o A y D, o los botones C y D, o C y B, o C y A, o incluyendo los botones E con A, con cualquiera de ellos,
o todo simultáneamente, ¿verdad? Aquí está, apretamos simultáneamente también los botones E y F, y efectivamente es maravilloso que una programación relativamente medianamente compleja nos permita una alta variedad de, de una versatilidad como la que acabamos de ver en nuestro joystick. Lo veremos entonces en el próximo video, en donde utilizaremos este, este proyecto para manejar la plataforma de inclinación y paneo que estudiamos en la clase, en el video pasado. Queridos amigos, es un verdadero placer. Adiós.